Muy bien. Diagrama de masas o diagrama de Bruckner, en honor a la persona que estudió este tipo de gráficos. Bueno, voy a explicar en primera instancia su funcionamiento, para qué sirve, cómo se dibuja y cómo se controla. Y para esto voy a utilizar las propiedades del diagrama de masas, que son 4 propiedades, ¿ya? Pero primero vamos a dibujar. Primero voy a dibujar acá de manera gruesa y luego vamos a explicar cómo se tiene que realizar la planilla de gráfica. Muy bien. Entonces, primero vamos a hacer un dibujo a grosso modo. Muy bien, en la parte superior voy a dibujar el perfil longitudinal del proyecto. Ya tenemos el perfil del terreno y vamos a trazar con un color lila el perfil del proyecto. Entonces tenemos en color azul el perfil del terreno, con color lila el perfil del proyecto. Muy bien. Repito, este es el perfil longitudinal. Aquí están las cotas, 2500, 2502, tal vez 2504, 2506, etcétera. Y acá están las progresivas. 0 más 0, 0. Acá 0 más 0,50. 0 más 100. 0 más 150. 0 más 200. 0 más 250. Muy bien. Ahí tenemos ya un pequeño detalle. Estas son las distancias. Entonces aquí está dibujado el perfil longitudinal. En la parte de abajo voy a dibujar el diagrama de masas. Este diagrama de masas, ahorita lo voy a dibujar utilizando las propiedades. Vamos a anotar acá. Tenemos las propiedades del diagrama de masas. Tenemos dos propiedades de control. Vamos a poner acá la primera y acá la segunda. Tenemos dos propiedades de aplicación, que las vamos a escribir aquí abajo. Bueno, vamos a trazar unas líneas. Voy a hacer con color amarillo para que no se vea muy feo. Muy bien. Voy a dibujar la curva de nivel utilizando las propiedades en esta instancia para poder explicar. Posteriormente vamos a analizar ya la manera, como les decía, porque para poder dibujar estas curvas, lo que yo tengo que hacer es llenar una planilla bastante completa, pero ahora, como les digo, solamente voy a utilizar las propiedades para dibujarla y luego explicamos esta planilla. Muy bien. Bueno. Vamos a asignar valores al eje vertical del diagrama de masas.
En muchos libros ustedes van a encontrar que el eje comienza en cero. Yo sigo un poco más la forma de dibujo del profesor Miguel Montes de Oca. El profesor Miguel Montes de Oca no le gusta tener valores negativos. Cuando yo pongo un valor de cero, vamos a hacer acá una grafiquita. Cuando yo pongo un valor de cero a las curvas de nivel, por ejemplo acá tenemos cero, las curvas de nivel van a comenzar acá, van a bajar a un valor negativo, van a subir a un valor positivo. Es decir, aquí voy a tener cero, aquí voy a tener, por ejemplo, 1000, voy a tener 2000, voy a tener menos 1000, y aquí voy a tener menos 2000. Muy bien. Entonces, muchos de los autores dibujan así sus diagramas de masas. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos 1000, 2000? En el diagrama de masas, esta gráfica en el eje vertical trae volumen en metro cúbico. Es decir, el volumen que hemos excavado o hemos rellenado. ¿Está bien? Entonces, en el eje vertical tenemos volúmenes. ¿Cuál es el conflicto? A la hora de trabajar, yo tengo valores negativos como estos, ¿verdad? Como les digo, la mayoría de los autores dibuja así. En cambio, Miguel Montes de Oca, que al final es el libro con el cual yo he aprendido, dibuja utilizando un valor, por ejemplo, acá, de 10.000, acá 9.000, 8.000, 7.000, por ejemplo. Y acá 11.000, acá 12.000, 13.000, por dar un ejemplo. Y pone, en vez de 0, pone, por ejemplo, 10.000. Entonces, en el punto inicial comienza en 10.000. La gráfica queda algo así. Es decir, todos los valores quedan como positivos, no hay valores negativos. ¿Está bien? Ustedes pueden utilizar el formato que mejor les parezca, ¿sí? Porque el resultado es exactamente el mismo. La gráfica va a ser la misma, ¿sí? Solamente que al calcular los volúmenes podría tener yo algún inconveniente, ¿verdad? Pero depende básicamente de... Va a afectar al cálculo. ¿Ya? Bueno, entonces, explicado esto, yo voy a poner mis valores acá. Reitero, por segunda vez, ustedes pueden utilizar el formato de Miguel Montes de Oca, que es el que les estoy dando yo, o pueden utilizar cualquier formato que encuentren en cualquier libro. Ya la forma es lo de menos. Muy bien. Entonces acá, 10.000, 11.000, 12.000, poner 9.000, 8.000. ¿De qué depende esta escala? Porque esto también está con una escala, lógicamente. Esto es metros cúbicos. Por ejemplo, nuestra escala acá es que 1 centímetro son 1.000 metros cúbicos. ¿De qué depende esta escala? Depende del tipo de trabajo que estamos haciendo. Tal vez el que van a hacer ustedes, que es un canal de riego, no van a sacar tantos miles de cubos, ¿verdad? Entonces su escala tal vez puede ser que 1 centímetro sean 100 cubos. ¿Sí? O sea, la escala depende básicamente del tipo de proyecto. Una carretera sí justifica, ¿no? Que 1 centímetro sean 1.000 cubos. ¿Sí? Vamos a sacar miles de cubos en todo. ¿Ya? Bueno, entonces voy a aplicar la primera propiedad para dibujar esta curvita acá en el ejemplo que estoy realizando. Y la primera curva dice, la primera propiedad dice que la curva
crece en corte y decrece en relleno. ¿Está bien? Esa es la primera propiedad. La curva crece en corte y decrece en relleno. Así más o menos la curva crece en corte ese sería mi diagrama de masas. Está, creo, más o menos dibujado, ¿verdad? Como no he sacado valores en una planilla, ¿sí? He tratado de dibujar lo mejor que se ha podido, pero podemos mejorar esto. Creo que así está mejor. Muy bien, aquí queda definido que esta parte de acá es corte, esta parte de acá es relleno, esta parte de acá es corte y esta partecita de acá es también relleno. Muy bien. Entonces, como podemos apreciar acá, ¿sí? Vamos a cambiar de color para mostrar. La curva crece en corte, decrece en relleno, vuelve a crecer en corte y decrece en relleno. ¿Está bien? Entonces, así tiene que ser este dibujo, ¿verdad? Esa es la primera propiedad. Muy bien. ¿Qué dice la segunda propiedad? La segunda propiedad dice que en todo cambio de corte a relleno se tiene un máximo y viceversa. En todo cambio de corte a relleno se tiene un máximo y viceversa. Muy bien. A ver, en este punto de acá cambia de corte a relleno y se tiene un valor máximo. En este punto de acá cambia de relleno a corte, por lo tanto se tiene un mínimo. Eso se refiere cuando dice viceversa. Acá se tiene un mínimo. Acá hay un cambio de corte a relleno, se tiene otro máximo. Y acá cuando acaba el relleno se tiene un mínimo. ¿Verdad? Entonces, valores máximos cuando hay cambio de corte a relleno, valores mínimos cuando hay cambio de relleno a corte. ¿Está bien? Esas dos propiedades me sirven para revisar que esté bien dibujada nuestra curvita. Nada más. O sea, cuando ustedes presenten sus proyectos, se va a revisar con estas dos propiedades. ¿Verdad? Con estas dos propiedades se va a revisar que esté bien dibujada su curva masa, su diagrama de masas. ¿Está bien? ¿Hasta acá alguna pregunta tal vez? ¿Alguna duda? ¿Ya? Los que siguen pensando tal vez de dónde sale esta gráfica, hay que llenar una planilla que les voy a enseñar después. ¿Está bien? Ahorita solamente estamos explicando de forma genérica, pero después les explico cómo se llena la planilla para hacer este gráfico. ¿Ya? Pero repito, estas dos propiedades son fundamentales, porque con estas dos propiedades, la primera y segunda, de control, yo reviso que la curva esté bien dibujada, nada más. ¿Está bien? Bueno, ahora vienen las propiedades de aplicación, que son realmente muy, pero muy, muy importantes. A ver, veremos la primera propiedad de aplicación.
¿Qué dice la primera propiedad de aplicación? Dice que toda diferencia de ordenadas, la diferencia de ordenadas representa el volumen entre dos progresivas. Muy bien. Esa es la propiedad, pero espléndida, porque ustedes han realizado ya sus perfiles transversales y han calculado el volumen de movimiento de tierras. Pero ¿qué pasa si en un proyecto, por ejemplo, ustedes están encargados de un tramo? No se olviden que, por ejemplo, las carreteras, que son bastante largas, se construyen por tramos, entonces hay diferentes brigadas de equipo trabajando en diferentes progresivas. Entonces, ¿qué pasa si un día ustedes están de residente de obra y deben calcular? Se les pide realizar el cálculo de movimiento de tierras, por ejemplo, entre la progresiva 100 y la 150, es decir, este, este sector de acá se les ha pedido, este volumen de acá, quieren saber cuánto vale, ¿sí? Ese volumen quieren saber cuánto vale. Y deben calcular además el tiempo en el cual van a hacer el corte de este sector, o en este caso es relleno, el relleno de este sector. ¿En qué tiempo van a rellenar? Muy bien. Dice la diferencia de ordenadas. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Vamos a sacar esta altura H, ¿verdad? Y la vamos a medir. ¿Cuánto vale esta altura H? H mide 1.5 centímetros. Por lo tanto, este H me representa 1500 metros cúbicos. Quiere decir que este relleno de acá es de 1500 metros. Esa es la gran maravilla de este gráfico, porque en cualquier momento yo puedo sacar el volumen de cualquier sector del proyecto y no tardo absolutamente nada, ¿verdad? O sea, no tardo nada más que medir cuánto es la altura H, ¿verdad? En el tramo que me están pidiendo. Y de esa forma yo he calculado el volumen en cualquier proyecto, ¿verdad? O sea, lógicamente que requiera diagrama de masas. No se olviden, son proyectos lineales. Esto se utiliza para canales, para instalaciones de agua, para redes de agua, redes de gas, tuberías, gasoductos. ¿Qué más podemos decir? Lógicamente, pues carreteras, férreas, ¿no? ¿Qué más? Aeropuertos, las pistas de aterrizaje, ¿sí? Proyectos que tienen gran longitud y poco ancho, ¿sí? Me sirven bastante para eso. Pero no se hace diagrama de masas, por ejemplo, para el movimiento de un terreno. No se hace, ¿no? Necesitamos tener más bien un perfil longitudinal. En este caso, para un terreno no tenemos grandes perfiles longitudinales, ¿ya? Bueno, esta es la primera propiedad. A ver, la vamos a aplicar en un corte. ¿Qué pasa si me piden el corte entre la 0 y la 0 más 0,50, que es esto de acá? Entonces, yo saco esto de acá, y este es mi H', digamos. Entonces, acá H' es igual a 2 centímetros. Por lo tanto, esto representa 2000 metros. ¿Sí? Entonces, este cortecito de acá representa 2000 metros cúbicos en corte. Fíjense que no nos toma mucho tiempo, lo hacemos bastante rápido, ¿sí? Bueno, no está dibujado a escala, lógicamente estamos inventando los valores. Creo que era menor esta H', pero no importa. La idea es que se entienda que midiendo esta altura H del diagrama de masas, en cualquier lugar yo voy a encontrar el volumen que requiere.
Muy bien, ¿ya? Bueno, esto lo voy a borrar para poder hacer y explicar la siguiente propiedad. ¿Alguna pregunta tal vez hasta acá de la primera propiedad? ¿Qué dice la segunda propiedad? La segunda propiedad nos dice que toda línea horizontal, vamos a poner toda línea horizontal, se denomina compensadora, ya que compensa corte con relleno. Toda línea horizontal que corta al diagrama de masas se denomina línea compensadora, ya que compensa corte con relleno. ¿Está bien? Bueno, no siempre se puede compensar corte con relleno. Por ejemplo, un diagrama de masas de una apertura de camino, por ejemplo, ¿no? Un diagrama de masas de una apertura de camino es algo más o menos así. Aquí estaría la progresiva 0. Comenzamos el diagramita. Comienza con corte, corte, corte y un pedacito de relleno. Corte, 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 corte. Un pedacito de relleno tal vez. Corte, 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 corte. ¿Qué significa esto? Que yo no voy a poder compensar. ¿Cómo es compensar? Decíamos que compenso corte con relleno. Trazo una horizontal así, trazo otra horizontal así, y ahí estoy compensando, pero todo este tramo que tengo acá no se puede compensar. Todito esto de acá no se puede compensar. Es material sobrante, material sobrante, material sobrante. ¿Me sirve el cálculo? Claro que me sirve, porque yo voy a saber cuánto material me está sobrando para retirarlo del proyecto y debo calcular el movimiento de tierras, todo lo que voy a retirar, ¿verdad? Entonces, este es un diagrama más real de un proyecto carretero de apertura de camino. Apertura de camino es mayoritariamente corte, puro corte. Todo esto que está creciendo la curva, todo esto de acá que crece es corte. Todo lo que crece acá es corte. Esto que baja un pedacito acá, eso es relleno. Muy chiquititos rellenos, ¿no? Muy poquitos rellenos. Y eso es lo que realmente ocurre, ¿verdad? En un proyecto real. Es mucho corte, corte. ¿Ya? Bueno, pero a ver, veamos acá nuestra gráfica. ¿Qué significa la línea horizontal compensadora? A ver, vamos a trazar acá una compensadora con rojito. Acá está la compensadora. Esa es mi primera línea compensadora. ¿Qué me está diciendo esta compensadora? Aquí tengo la altura H. Esta es mi altura H, que habíamos explicado hace un minuto, ¿verdad? Esta altura H es de 2 centímetros, ¿verdad? Entonces me dice que H es igual a 2 centímetros, por lo tanto son 2000 metros cúbicos. Entonces, este corte de acá, todito este corte de acá, son 2000 metros cúbicos. Y este relleno hasta este lugar de acá, hasta donde yo estoy marcando, hasta este punto, son también 2000 metros cúbicos de relleno. ¿Está bien? Quiere decir entonces que lo que yo voy a cortar acá, cabalito va a entrar a este relleno. A eso se refiere compensación. Yo estoy compensando el movimiento de tierras, es decir, el corte va a entrar cabalito al relleno, ¿verdad? Muy bien.
¿Puedo yo prolongar esto si se puede? Claro que sí. Si se puede prolongar, fantástico. Voy a prolongar. ¿Qué significa prolongar? Esta línea de acá la voy a prolongar a este lado. ¿Verdad? Acá está. Muy bien. Aquí hago el mismo análisis. Esta altura H es la misma para el relleno y para el corte. H'. H' es 1 centímetro. Son 1000 cubos. 1000 metros cúbicos. Quiere decir que yo bajo de acá, ¿sí? Hasta encontrar este punto. Y tengo esta altura H'. Esto es 1000 cubos de corte que van a entrar cabalito a estos 1000 cubitos, a estos 1000 metros cúbicos de relleno. ¿Está bien? Entonces, de esa manera yo puedo avanzar. Ahora, fíjense acá en este gráfico. Yo no puedo prolongar la recta que he hecho porque ya no tengo dónde cortar. Entonces, la recta que voy a hacer ahora, voy a hacer con otro colorcito. Vamos a hacer con el lila. Esta sería la recta que yo puedo. Línea más bonita. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Esta es mi otra compensadora, ¿no? Ahí está mi otra compensadora. Me dice igual, mido esta H de acá. Esta H segunda. Y aquí me dice que la H segunda es de 1.1 centímetros, por lo tanto es 1100 metros cúbicos. Quiere decir que yo subo de acá. No está dibujado a escala, pero esto de acá me dice que es 1100 metros cúbicos y este relleno de acá me dice que también son 1100 metros cúbicos. Por lo tanto, este corte de acá entra cabalito acá, ¿verdad? Muy bien. Y aquí es lo que me parecía, lo que les he dibujado hace rato, en el cual me indica que este es el material sobrante. O sea, en este proyecto tengo estito de acá nada más, como material sobrante. ¿Se puede calcular? Claro que sí. Aquí podemos medir esta altura H4, ¿verdad? O H3, perdón, sería en este caso. H3, y me sale que H3 es igual a 1 centímetro, o si quieren para cambiar, 0.9 centímetros. Son 900 metros cúbicos. Estos 900 metros cúbicos son material sobrante que no se ha podido compensar. Debo pensar en botar, lógicamente. ¿Verdad? Muy bien. Esa es la aplicación del diagrama de masas. En primera instancia decíamos, se puede calcular los volúmenes en cualquier lugar del proyecto muy rápidamente, pero muy rápidamente. Y en segundo lugar, se puede hacer la compensación de corte con relleno. Es decir, todo lo que yo voy a excavar de un lado, lo puedo llevar para rellenar el otro lado. Muy bien. Valga la aclaración de que acá ya se ha hecho el abundamiento de material. ¿Ya? ¿Qué es el abundamiento de material? No se olviden que el suelo tiene 3 estados. Tiene el estado natural, tiene el estado suelto y tiene el estado compactado. Eso vamos a explicar a continuación porque para hacer la planilla de dibujo del diagrama de masas, yo debo utilizar, ¿verdad? Estos factores de esponjamiento o abundamiento. ¿Ya? Muy bien.